Entonces doy paso a la presentación de la agenda. Como primer paso, la presentación docente, presentación de los estudiantes, hablar un poco sobre el ejercicio escritural que se está proponiendo para este trabajo en esta actividad, en esta segunda actividad. Revisar un poco las bases curriculares en las cuales se forja obviamente el trabajo artístico y de dimensiones en la primera infancia, los lineamientos pedagógicos y curriculares para la educación inicial en el distrito. Acá podemos observar, bueno, primero que todo me presento. Mi nombre es Gloria Esperanza Moreno. Vengo a acompañar el curso de Arte y Educación Artística en la primera infancia. He estado revisando algunos de sus aportes en los diferentes foros de cada uno de los grupos que fueron asignados a mí. He hecho algunos aportes donde he encontrado que los muchachos han hecho sus aportes al foro. Encontré algunos que enviaron un escrito en Word, ya lo corregí, lo envié a los estudiantes. Con eso, pues obviamente están pendientes de las sugerencias que se hacen. No sé si Talía te quieres presentar. Ah, ok, me dice que está trabajando con datos y no está como bien la señal. Bueno, ok, muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco acerca del ejercicio escritural que tenemos programado para este para esta segunda actividad. Vamos a mirar cuál es ese o qué es un ensayo argumentativo, el cual es un escrito académico que se basa principalmente en la opinión personal de cada uno de ustedes como escritores, teniendo una reflexión acerca del tema que cada uno de ustedes está tratando dentro de este ensayo. Este escrito obviamente presenta una buena parte de subjetividad. Sin embargo, es necesario fundamentar esas opiniones que ustedes están externalizando, ¿cierto? Es necesario, yo sé que este escrito nos lleva a dar nuestras opiniones, pero definitivamente es importante que nosotros estemos fundamentados en toda la fundamentación teórica que nos brindó o que nos brinda el sílabus, que nos brinda la misma guía de actividades, teniendo en cuenta también el trabajo que ustedes realizaron en la primera actividad. Es muy importante que ustedes se fundamenten en esa parte teórica con el fin de, obviamente, dar una estructura, un cuerpo mucho más fuerte, más sólido a esa propuesta que ustedes están presentando en esta segunda actividad. Cabe mencionar que este escrito, la función es la reflexión sobre un asunto que ustedes ya eligieron en la primera actividad. Es adoptar una postura, como ya hay algunos que lo estoy leyendo y lo estoy viendo, y obviamente dar las opiniones, como yo lo decía anteriormente, justificando esas opiniones y esa postura que ustedes asumen frente a este escrito que estamos
trabajando en este momento. El aspecto primordial de este ensayo argumentativo es el propiciar una perspectiva nueva de manera personal sobre un asunto definido, sin olvidar el rigor que requiere ese texto argumentativo, ya que obviamente es un texto, pues no es un texto literalmente académico que necesita tener rigurosamente las revisiones, las referencias, perdón, eh, pero sí es necesario que estén ustedes fundamentando su texto, obviamente en las propuestas, como les dije anteriormente, las que brinda el sílabus desde su inicio. Ustedes eran como, pues, como los pasos que debían hacer antes para que ustedes puedan llegar a tener pues esas bases teóricas para hablar acerca del tema que se va a tratar en esta segunda actividad. Ustedes deben tener en cuenta unas características de ese ensayo argumentativo. Lo primero es la selección y la delimitación del tema, ¿cierto? Ya el tema, pues el mismo sílabus no lo está, perdón, la misma guía de actividades no la está brindando. Entonces ya está, se hizo la selección del tema, se hizo la delimitación. Ustedes van a indagar, a investigar un poco acerca de ese tema que vamos a trabajar en esta segunda actividad, que ya estamos próximos a entregar. ¿Qué debemos hacer luego? Hacer un borrador. Ustedes se sientan muy juiciosos a escribir, mirando como toda esa base teórica que hablábamos con anterioridad, revisando las propuestas que nos hace el sílabus. Ustedes ya teniendo ese borrador, yo les doy como un tipcito, que es como dejar descansar ese borrador, ¿cierto? Darle una pausita y volver sobre ese borrador. Allí ya vamos a encontrar muchas cosas que de pronto nosotros como escritores debemos empezar a corregir, como la ortografía, el tema de los signos de puntuación, la misma coherencia de las ideas, porque el texto argumentativo obviamente debe tener una hilaridad. No podemos perder de vista que es un texto que debe ser bien hilado, que debe tener coherencia, debe tener cohesión, para llevar un buen escrito. Y obviamente ese ensayo argumentativo debe tener un cuerpo, ¿cierto? Y ese cuerpo, ¿qué lo da? ¿Quién lo da? Ustedes, obviamente, como escritores, como lo decíamos anteriormente, es sobre todas esas reflexiones que ustedes realizaron a lo largo de estos meses de trabajo, que ustedes se han venido acercando a, a los textos que nos propone el sílabus. De pronto ustedes con su experiencia como docentes, los que ya estén, de pronto hay muchos que están ejerciendo su parte docente, entonces es mirar, es revisar toda esa bibliografía que es bastante sobre arte. Entonces debemos estar como muy pendientes y revisando constantemente esa bibliografía. Para esto, profes, les traía a ustedes en este justo momento, les voy a presentar como las, ay, perdón, olvidé dónde no es. Voy a presentarles acá las bases curriculares. Les voy a presentar a continuación las bases curriculares del trabajo en educación preescolar.
nosotros debemos tener sumo cuidado con conocer, ¿cierto? Esas bases curriculares desde donde nosotros vamos a empezar nuestro trabajo eh, en la escuela, ¿cierto? Ya en los lugares de práctica, cuando ustedes ya estén en esos lugares de práctica, me imagino que habrán algunos que ya están en sitio de práctica, entonces no podemos perder de vista las bases curriculares, los lineamientos curriculares. Hay un documento que se llama el documento 21, que está dado a toda la formación artística en la primera infancia. Está dado desde el Ministerio de Educación. Ahora también les muestro más adelante el documento con el fin de que ustedes vayan documentándose, vayan obteniendo como ese bagaje con el cual ustedes también pueden ir asumiendo los nuevos retos que nos vaya imponiendo el curso a lo largo de este semestre. Entonces, me permiten un momento, está un poco lento mi internet, ya les comparto. Les comparto acá mi pantalla. Espero lo puedan escuchar y lo puedan observar. Ay Dios, hoy está el problema técnico un poco complicado. Es muy importante que ustedes en verdad como docentes en formación en, en primera infancia estén muy empapados de las bases curriculares, los lineamientos curriculares, porque sobre ellos obviamente se va a basar el trabajo de ustedes como docentes, ¿cierto? Vamos a mirar que ya creo que va a avanzar, nos va a dejar ver el video. No sé qué pasó con esto. No sé qué está pasando hoy con este video que no me quiere avanzar. Bueno, esto es lo que podemos ver. Ay, caramba.
Espérenme un segundo, no sé qué pasó hoy. Ya los había probado, tal vez es el internet que está un poco lento. Bueno, estos son los gajes del oficio de ser maestro. No tenemos que perder el rumbo, el norte. Ya lo buscamos, lo visualizamos nuevamente. A esta hora Teams se pone un poco pesado. Bueno, acá encontramos los lineamientos. Bueno, mientras que esto carga, yo espero mis profes en formación que ustedes tengan una buena parte ya avanzada. He visto muy pocos actividades en los foros. Creo que solamente he encontrado en los foros participaciones de una, dos personas en cada uno de los foros. Es necesario pues, este, dispuestos al trabajo y a pues hacerlo de manera consciente. Bueno, vamos a ver, aquí ya arrancó. Espero que estén escuchando. La primera infancia es una etapa del desarrollo considerada en general como la más significativa del individuo. En este periodo se estructuran las bases fundamentales del ser humano. Ha empezado a dejarse de hablar de educación preescolar para pasar a hablar de educación inicial, porque es que precisamente lo que se busca es quitarle esa connotación de que la educación de los niños de 0 a 6, su objetivo es la preparación para la escolaridad. No, el objetivo fundamental de la educación inicial es potenciar el desarrollo del niño de acuerdo a las características del niño en esa edad. En los primeros años de vida ocurren situaciones, pasan cosas en la vida del sujeto que son imposibles que pasen posteriormente y que cobran especial relevancia en la vida de la persona. El 75-80% de las conexiones neuronales ocurren en los primeros 3 años de vida. Las bases emocionales, vinculares, la capacidad de apego y de amor que desarrolla un niño, que es fundamental para el proceso de adaptación futuro de una persona ya y de un proceso, digamos, de vida en lo social, se desarrollan en los primeros años de vida. Uno se pregunta, cuando está uno en el marco de derechos y en el marco de la atención integral a la primera infancia, uno se pregunta por el sentido de la educación inicial. O sea, ¿cuál es el sentido de la educación inicial? ¿A qué van los niños y las niñas a los jardines infantiles? ¿Para qué van? Y por lo tanto, entonces, ¿qué debemos darle en los jardines infantiles a los niños y a las niñas? Esas son las preguntas que intentamos abordar desde la construcción del lineamiento pedagógico y curricular. Precisamente lo que busca un lineamiento es que tengamos todos la tranquilidad de que los niños van a los jardines infantiles a hacer unas cosas específicas como son jugar, acercarse a la literatura, explorar el medio, curiosear su entorno. El propósito, el sentido de la educación inicial, el sentido de toda, en general de toda la atención integral a la primera infancia no es, sabemos que tiene repercusiones,
pero el sentido último, el principal, el más importante, no es generar en el niño competencias, como se dijo en algún momento histórico, para poder llegar a responder adecuadamente a una formación en básica y en media. No, aquí necesitamos concentrarnos en lo que el niño puede, debe y es capaz de hacer. Los lineamientos curriculares y técnicos para la primera infancia han sido una experiencia que nos ha dejado grandes enseñanzas en el jardín, porque nos ha puesto la base técnica en que debemos trabajar con la primera infancia en la educación inicial. El tema de crear, el tema de innovar, el tema de explorar, el tema de relacionarse con el medio, de las interacciones, digamos, del niño con el mundo, con los demás, con los objetos, con las realidades, la capacidad de creer y de leer de diferentes maneras, no la lectura tradicional gráfica que reconocemos, sino el leer imágenes, el leer situaciones, el leer el dibujo, el interactuar con la familia de otra manera, son las ocupaciones que deben mantener la atención total de ese ciclo de educación inicial. La Secretaría Distrital de Integración Social y la Secretaría de Educación construyen conjuntamente el lineamiento pedagógico y curricular. Esto es algo que pareciera sencillo, pero que en la práctica ha sido un esfuerzo muy grande, porque es ponernos de acuerdo dos entidades que trabajamos con la primera infancia y es ponernos de acuerdo en cómo orientar esa atención en los jardines infantiles, ya sea los de Secretaría de Integración, los privados o los de Secretaría de Educación. La ciudad encuentra en la pedagógica la interlocución válida, pertinente, rápida para hacer el ejercicio, y es por eso ahora es un rápido relativo, un ejercicio de más de 3 años de debate, donde inicialmente uno de los sectores, el sector social, empieza a discutirlo, pero rápidamente se une el sector educativo y es una apuesta, digamos, de discusión y de reflexión conjunta entre muchos actores de la ciudad, que hoy nos permite, insistimos, tenerlo como ejemplo. El lineamiento pedagógico y curricular empieza a ser construido en el 2009 a través de un convenio entre la Secretaría de Integración Social y la Universidad Pedagógica. ¿Por qué la Universidad Pedagógica? Porque es que es la universidad que por excelencia está formando a los maestros, es la universidad que tiene un equipo docente que nos podía apoyar en este proceso con experiencia, con saber. Los lineamientos es una herramienta de trabajo que a los jardines infantiles nos da como una carta abierta para poder flexibilizar el conocimiento de los niños. Esto no quiere decir que hablemos de escolarización en los primeros años de vida, ni que es una educación formal, sino lo contrario, es un lineamiento, una herramienta pedagógica para contextualizar según las necesidades y particularidades de las características especialmente de los niños. El lineamiento tiene dos, digámoslo así, dos componentes fundamentales, que son los pilares de la educación inicial y las dimensiones del desarrollo. Los pilares son para nosotros un elemento fundamental, porque, digamos, nosotros queremos, lo que se busca con este lineamiento de alguna manera, es cambiar la cultura de lo que debe ser la educación de los niños de 0 a 5, los pilares de la educación que se proponen aquí, que son los clásicos, digámoslo así, es el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio. El objetivo fundamental de la educación inicial es potenciar el desarrollo de los niños y niñas, favoreciendo y fortaleciendo las actividades propias para su edad. Por esta razón, los pilares planteados para la educación inicial son el juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, que sirven para darle a los niños y niñas las herramientas necesarias que los lleven a relacionarse con el mundo y darle sentido. En estos lineamientos Bueno, mis profes, yo quiero que acá ustedes se den cuenta de la importancia de este curso, ¿cierto? Ya que es uno de los grandes pilares de la educación inicial. No podemos verlo como que, esto lo tomamos ahí porque tocaba. No.
ustedes deben ser muy conscientes de que este curso nos da la pauta para continuar con todo el trabajo de las dimensiones de los niños, ¿cierto? Vamos a acudir al principio de integralidad, de la cual nos habla el currículo literal de la educación en primera infancia. Nosotros estamos en este momento, este es el libro como rector del trabajo en educación preescolar, en educación inicial. Acá tenemos la parte que nos habla acerca del arte, ¿cierto? Esto es todo un tratado de personas que en serio son muy conscientes de lo que es el trabajo artístico en la educación inicial. Y no es el trabajo artístico como de pronto se concebía en un pasado, que es hacer la manualidad, la cosita, no, es ir más allá. ¿Qué espero yo como docente en educación inicial? ¿Qué espero yo construir a través del arte? Es allí donde ustedes, como docentes en formación, tienen que mirar y concebir ese niño o esa niña de manera integral, pero cómo por medio del arte logro que esos niños o esas niñas lleguen a la construcción de esos conceptos, de esas concepciones que se deben manejar en educación preescolar. Que el arte sea un medio para que ellos logren esas concepciones, ¿cierto? Y es ver cómo el arte enriquece toda la parte social, la dimensión comunicativa, la dimensión corporal, de qué manera yo propicio en mis estudiantes eso, ¿cierto? Que se logre, que ellos logren sus aprendizajes teniendo en cuenta esto que es tan fundamental como es el arte. Y veamos que es supremamente importante porque está dentro de los pilares de la educación para la primera infancia. Entonces, no pierdan de vista eso, que es algo bastante importante, igual que la parte corporal. Así que estén muy atentos a lo que nos continúa diciendo y hablando acerca de los lineamientos curriculares para la primera infancia. Queremos, a partir de lo que las mismas maestras hacen, redimensionarlo un poco, complementarlo y darle el valor, el lugar, el tiempo, las condiciones, tanto materiales como de espacio que se merece el juego en la educación inicial. Se tiene en cuenta que la actividad natural del niño es el juego y que debemos permitirles el jugar. Y jugar no es perder el tiempo, el jugar es apropiarse de su medio y es apropiarse de su interés y de su necesidad del cuerpo, de movimiento, de todo el entorno que tiene el niño, y darle los espacios propicios para que se desarrolle a través del juego. A veces cuando hablamos del juego libre se piensa que el docente se desaparece y que entonces como es juego libre yo no tengo nada que hacer allí. Al contrario, en estas experiencias de juego libre el maestro está allí acompañando, reconociendo, observando a los niños y a partir de lo que observa reestructura espacios de juego para otro momento. Entonces, ¿qué pasa aquí en el lineamiento? Aquí sí hay un cambio de paradigma, porque aquí no se trata ni de preguntarle a los niños cuál es la idea principal, ni qué libro leyeron y por qué lo leyeron, ni se trata de buscar en los libros la A y la E y la U, ni de enseñar a leer prematuramente, sino de dar todo un repertorio simbólico y toda una familiaridad, sobre todo con el libro, que el libro sea parte de la vida, como es en realidad para los niños. La palabra es parte
búsqueda de sentido. Los niños entre 0 y 4 años están siempre dándole vueltas a las palabras, jugando con las palabras, porque es que las acaban de descubrir, son como piedras preciosas, son nuevas, les dan vueltas, las desbaratan, y todo eso es lo que hay que hacer en la primera infancia. La preparación por la lectura y la escritura se vuelve preocupación para que los niños vayan soltando la mano. Entonces, todo su trabajo se termina volviendo un trabajo de motricidad fina, de llenar guías, de todas esas cosas. Y uno no va a decir que digamos que la motricidad fina no se necesita desarrollar, claro que sí, pero un niño se acerca más a la lectura y la escritura a través de la lectura de muchos cuentos, de libros, de toda la, digamos, variedad de material escrito, aprendiendo, escuchando la lectura, mirando los libros. Con esas cosas se acerca mucho más a la enseñanza de la lectura y la escritura que a través de las cosas puramente manuales. ¿Nos parece que hay unos elementos que transporta la voz humana, y hay un triángulo que se da, un triángulo amoroso, diría yo, entre el libro, el lector y el niño, entre el libro, el adulto y el niño? Esta idea de un niño aquí sentado leyendo un libro que yo le estoy contando, que no te lo dan los aparatos. Entonces, así como en la primera infancia necesitamos, los niños descubren qué es arriba y qué es abajo, quizás dando botes y experimentándolo con su cuerpo, más que en un video de Plaza Sésamo. Yo creo que también los niños, y eso no niega los otros lenguajes, pero me parece que hay que privilegiar estos lenguajes que tienen mucho que ver con lo concreto, con tocar al otro, con mirarlo a los ojos, la relación entre caricia y lectura, la relación entre voz y lectura, la relación de vuelta, porque también el niño habla en esa conversación. Los libros permiten una conversación. Acá les pido que estén muy atentos porque ya entramos en la parte del lineamiento curricular que hace referencia a nosotros como arte. Así que vamos a estar muy atentos a esta parte, por favor. Ellos, a través de una creación artística, pueden estar representando lo que están sintiendo, lo que les está sucediendo, sus emociones, aquello que les interesa o aquello que en ese momento les llama la atención. Entonces, por eso sentimos que el arte contribuye precisamente a darle la facilidad a los niños de expresarse desde muchos lenguajes. Encontramos desde la propuesta del arte, pues cuando hablamos de un pilar del arte, quiere decir que tenemos que tener experiencias dentro del jardín infantil, donde se desarrolle la música, la expresión corporal, la literatura, en general que haya una serie de experiencias desde el arte donde los niños puedan potenciar toda esa creatividad, el sentido estético, la sensibilidad, se puedan expresar. En el lineamiento hablamos de disciplinas, se habla desde lo plástico, desde lo musical y desde lo dramático, y las aterrizamos más llamándolas experiencias. Entonces, por ejemplo, en mi caso, traté sobre todo la experiencia plástica, para que no, pues quedara como más claro que no es una formación, no es darle formación a los niños para que sean artistas, ni músicos, ni actúen, sino es proporcionarles ambientes o disponerlos para que ellos puedan disfrutar y ser más conscientes de eso, de cómo perciben, de cómo sienten, de cómo relacionan. Lo que propone el pilar es que el maestro, que la maestra reconozcan esas características particulares del niño y le den en los ámbitos educativos un lugar importante, que se empiece a reconocer el valor de la pregunta,
que se generen ambientes que den lugar a que el niño cuestione, a que el niño toque, a que el niño a través de sus sentidos explore todo cuanto está a su alrededor. Incluso entendemos también desde la exploración del medio que no solamente está ligado con lo cercano, con lo inmediato, sino que también desde el uso de medios y de las tecnologías tiene la posibilidad de inquietarse, de preguntarse, de estar curioso frente a cosas que ocurren en otros lugares muy distantes, pero sobre los cuales ellos tienen unos intereses particulares que vale la pena ser abordados desde la educación inicial. Un niño que está explorando es un niño que termina entendiendo cuáles son las formas básicas digamos, de las cosas, ¿no? El cuadrado, el círculo, eso está en el medio, eso no tiene que usted enseñarlo, digamos, de una manera de que repita, vuelva y se lo presento y repita, no, eso está en el mundo. Eso está en el medio, a eso nos referimos, no al no aprendizaje, sino todo lo contrario, un aprendizaje que se dé en un medio más natural. La exploración del medio se hace como un pilar básico porque estamos ubicando a los niños en esos intereses, esas necesidades que ellos tienen de conocimiento, ¿sí? Que se apropian de su medio, que exploran, ellos son exploradores por naturaleza. Entonces se empieza a trabajar con experiencias motivantes y se les dan elementos para que los niños investiguen y exploren su medio y tengan posibilidades de hacer preguntas, de preguntar, de contestarse, de conocer más dónde viven, cómo van cambiando sus etapas de desarrollo, cómo van madurando su conocimiento a través del conocimiento que el jardín les pueda dar y lo que podamos explorar en el medio. Es que la maestra tenga esa posibilidad y esa sensibilidad de capturar esos intereses, esas ideas, esos sentires de los niños y los traduzca en experiencias ricas, cotidianas, que se articulen unas con otras. No es complicado, pero sí implica un cambio en la mirada, en la forma de pensar. Además que ella se meta con los niños, que ella se integre a esa experiencia. Estos 4 pilares, que son el arte, el juego, la literatura y la exploración del medio, son las 4 actividades básicas del trabajo de los niños a través de las cuales el niño interactúa con el mundo, con los otros niños, con los adultos. Entonces es eso simplemente, es como tener la claridad de que los niños van a los jardines infantiles a eso, a jugar, a acercarse a la literatura, a explorar, a trabajar su curiosidad, a expresarse por medio de todos los lenguajes artísticos, ¿no? Entonces eso, digamos, nos parece fundamental, como digo, para ir creando como una cultura de la educación inicial. Que las dimensiones es un elemento, digamos, que ha estado siempre en nuestra educación inicial, son las 5 dimensiones del desarrollo, la dimensión afectiva o personal social, la dimensión cognitiva, la dimensión comunicativa, la dimensión corporal y la dimensión artística, que también, digamos, aparece como pilar y aparece como dimensión. Cuando nosotros hablamos, no hablamos de estimular el arte porque es que de alguna manera el arte es innato en los seres humanos. Por eso nosotros hablamos de una dimensión artística. Todas las personas desde pequeños nos interesamos por la música, nos interesamos por los sonidos, nos gusta plasmar en una hoja, no sé, coger colores o con témperas. Siempre hemos tenido una fascinación por poder dejar huella en el mundo y poder representar lo que nos gusta a través de una canción. No solamente enseñarle canciones a los niños y que las repitan como loritos, sino que es importante que los niños mismos creen sus propias canciones, que ellos creen sus propias letras. Ellos de manera espontánea empiezan a cantar y se necesita una maestra, un maestro de educación inicial que esté muy pendiente de poder potencializar ese desarrollo que el niño ya tiene. Construir la dimensión corporal dentro del lineamiento pedagógico para la educación inicial significó reconocer la práctica pedagógica de las propias maestras, pues que están vinculadas todo el tiempo con los niños y las niñas, y pues en esa medida encontramos todo un abanico amplio de posibilidades alrededor de la dimensión corporal en los jardines infantiles de la Secretaría de Integración Social en todas sus modalidades,
desde mi propia experiencia como maestra en otros jardines, y pues encontramos que la dimensión corporal es, digamos que una de las dimensiones que más se trabaja en los jardines infantiles. Sin embargo, también era un reto en la medida de tener que romper paradigmas alrededor de esta misma dimensión y es limitarla a la motricidad fina y gruesa como lo único posible a desarrollar, y desde ahí pues actividades enfocadas a eso. Entonces a lo motriz fino, que el ensartado, encajado y demás, y lo motriz grueso, todas las habilidades como saltar, correr. En esa medida, pues nos dimos a la tarea de también en la interacción con las maestras establecer ese diálogo, y ya a partir de ese diálogo con la teoría y reconocer que efectivamente la dimensión corporal tiene una trascendencia decisiva en estas edades. Las dimensiones en el lineamiento sí tienen un desarrollo interesante, que son lo de los ejes de trabajo pedagógico que decimos nosotros, son, llamémoslo así, como los contenidos para desarrollar la dimensión. O sea, ¿qué es lo que queremos desarrollar con cada dimensión? Las dimensiones del ser humano se entienden integradas como un todo, y gracias a ellas se logra entender la totalidad de cada individuo. Para ello se plantean 5 dimensiones del desarrollo infantil, que son la cognitiva, personal social, corporal, comunicativa y artística. Plantear un lineamiento pedagógico para la educación inicial conlleva pensar en una concepción de desarrollo humano, desde la cual se reconoce que cada uno de los factores que integran la construcción del sujeto son relevantes. En ese sentido, para el caso particular de la educación inicial, se concibe el desarrollo como un entramado biológico, psicológico, social, cultural e histórico. Para nada un planteamiento de juego, literatura, arte, exploración de medio va a plantear de que los niños no hagan nada o que los dejemos ahí, que ellos solitos se van a desarrollar. No, los niños necesitan, digamos, la interacción con el adulto, ambientes enriquecidos, que los adultos preparados, o sea, las maestras y maestros, diseñen los espacios, propongan actividades. Es una actividad intencional. Creo que en los jardines infantiles hay muchas riquezas. El lineamiento viene a reivindicar eso que las maestras ya venían haciendo, y que es pues interesante que también se reivindique y que no se piense solo en la educación inicial como esa dicotomía asistencialismo y lo pedagógico, sino entender cómo esos elementos de cuidado propios de estas edades, porque no se puede desconocer que en esas edades eso es muy importante, tienen mucha cabida también desde una mirada pedagógica. Cuando hemos presentado este lineamiento con asociaciones de jardines y todo, los jardines sienten que los puede apoyar mucho para ese trabajo con la familia, para ese trabajo con los papás, con la sociedad en general, de que los niños van a los jardines infantiles a desarrollarse desde sus propias características, digámoslo así. Los lineamientos técnicos han dado el parámetro de pasar de esa escolarización a hacer un trabajo como más lúdico y más de puesta en marcha de la cotidianidad del jardín. Porque el arte se trabaja en todo el contexto cultural, en todo el contexto escolar, pero a nivel del juego, de las experiencias con los niños, del lenguaje, de la comunicación, se trabaja como espontáneamente, como naturalmente, pero no se han trabajado ya de unos lineamientos técnicos. Digamos que el lineamiento tiene algo bonito, y es que no quiso sacar del bolsillo una teoría innovadora, entre comillas, que se alejara de la postura tradicional de ver la educación inicial, que es la postura por dimensiones. Queríamos mantener la mirada a las dimensiones también por todo lo que esto posibilita entender el desarrollo humano del niño, y cómo como maestros tenemos que pensar en, ahí sí, que es la puesta del lineamiento, unos ejes de trabajo que nos permitan convocar la integralidad de las dimensiones en algo ya más pedagógico. Hoy la pedagogía debe dar un giro que involucra desde procesos de formación de maestros, formación inicial, procesos permanentes de formación de docentes, nuevas formas y nuevos esquemas, nuevos modelos pedagógicos, un cambio total en las lógicas como se conciben, se perciben y se piensan esas prácticas, esas intencionalidades en la relación maestro-niño en la primera infancia. O sea, los retos que de ahí se desprenden son retos que trascienden solamente el ejercicio interno de un aula. Son ejercicios y son proyectos que tienden a buscar la posibilidad de un país que piense de manera distinta esos niños y niñas en primera infancia.
Las prácticas pedagógicas en los jardines infantiles deben transformarse y creemos que esta es una invitación muy especial para las maestras y para los maestros que conozcan el lineamiento, que lo discutan, que le encuentren la riqueza y que realmente pueda aportarles a su práctica pedagógica. Bueno, queridos docentes en formación, acá fue una mirada un poco rápida de lo que es los lineamientos curriculares, ¿cierto? En este momento ustedes obviamente ya están trabajando, haciendo su aporte. Están haciendo sus aportes a todo ese trabajo para esta segunda entrega. Esto es muy importante que ustedes en serio lo tengan en cuenta. Esto es como el derrotero que tenemos nosotros los licenciados en educación preescolar y ahora ustedes que están formándose en educación infantil, que ustedes tienen un rango de edad mucho más grande, que van desde los 0 años hasta los 8, hasta segundo de primaria, ¿cierto? Entonces ustedes tienen una posibilidad etaria mucho más grande que cubrir, ¿cierto? En este momento me imagino que ustedes, algunos ya están haciendo sus prácticas en algunos sitios. No sé, lástima no saber con qué grupos están ustedes atendiendo en este momento, gradito transición o primero o segundo, pero donde estén ustedes deben siempre llevar como esa mentalidad que nosotros necesitamos pues poner en práctica todo ese trabajo que acabamos de observar de los lineamientos, ¿cierto? De los lineamientos pedagógicos y curriculares de la primera infancia, porque pues nos estamos formando como maestros de primera infancia. Vamos a dar un recorrido por la base curricular, a ver si esta vez sí me la deja abrir el internet. La base curricular de la educación inicial, con el fin de que ustedes también estén un poco más empapados. Yo sé que esto ya ustedes lo tuvieron que ver, lo leyeron, ¿cierto? En el sílabus del curso, allí pues nos lo proponían como una de las lecturas base para poder realizar la actividad pasada y obviamente basarnos en el trabajo que estamos realizando en este momento. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Quiero que estén ustedes muy atentos a estas bases curriculares que son muy importantes para nosotros los docentes en educación inicial y poder realizar nuestro trabajo. Me permiten, ya voy a dar paso al video. Las bases curriculares son los fundamentos, los acuerdos metodológicos, conceptuales, pedagógicos que se han construido en Colombia para darle
un sentido a la educación inicial y concentrar todos los esfuerzos, las acciones, las estrategias en el desarrollo de los niños y las niñas de nuestro país. Las bases curriculares juegan un papel importante para dar un marco técnico y una orientación a los agentes educativos, a los maestros, a las maestras, para que puedan intencionar mejor su práctica pedagógica, darle un mejor sentido, relacionarlo más con el objetivo de la política, que es el desarrollo integral de los niños. No es establecer un currículo inflexible en los jardines, es un lineamiento, una orientación donde desde la experiencia, la idea, la pregunta, desde la cotidianidad, podemos hacer los maestros y las maestras grandes proyectos en compañía de los niños y las niñas. ¿Qué es lo más importante de esto? Que las bases curriculares que están proponiendo invita a los agentes educativos y maestros a conocer a los niños y a las niñas, a su familia y su entorno, y a partir de allí definir las experiencias. Lograr la articulación entre la educación inicial y la educación preescolar. En general han sido como dos mundos separados. Entonces, la esperanza es que con este documento se construya un solo mundo donde se genere toda esa continuidad y ese fluir de los niños y las niñas en los dos ámbitos. Es como algo que estábamos pidiendo hace mucho tiempo las maestras de preescolar. Porque de esta manera orientaremos nuestras acciones pedagógicas y potenciaremos el desarrollo y los aprendizajes de nuestros niños y nuestras niñas. Entonces, estas bases curriculares dan unas bases en que pararse para seguir sistemáticamente ese proceso de actualización y permitir más espacios, tanto para el maestro como para los niños, sus familias y las instituciones privadas y públicas, de abrir contextos y muchas más oportunidades de experiencia para los niños, que podamos potenciar en ellos mucho desarrollo y mucho aprendizaje. Bueno, esto es como un abrebocas, ¿cierto? A lo que pues en sí nos vamos a enfrentar o nos enfrentamos diariamente. Nosotros como docentes, diariamente nos enfrentamos, perdón, es que ando un poquito afectada de la voz. Nosotros como docentes todo el tiempo nos vemos enfrentados al trabajo pedagógico y curricular en nuestras instituciones educativas. Por ende, nosotros debemos estar permeados por estos dos lineamientos. Esto ya sabemos que está reglamentado en el decreto 2247, ustedes ya lo deben manejar porque es el decreto que fundamenta la educación preescolar desde la ley 115. Entonces, obviamente, ustedes ya lo manejan al dedillo, porque es obviamente lo que va a ser la base fundamental de nuestro trabajo como docentes de primera infancia, docentes de preescolar. Entonces, desde estos lineamientos, pues nos dan a conocer como todo el bagaje que debemos tener nosotros frente al proceso académico, el proceso convivencial, el proceso evaluativo de nuestros niños. Ustedes ven la importancia del arte atravesando todo el lineamiento de preescolar. Ustedes ven que esto es bastante importante, ¿cierto? Que ustedes estén supremamente empapados, que desde allí, desde el arte, es donde uno de los pilares fuertes de la educación preescolar. Por eso ustedes deben empaparse muy bien de literatura que les permita enriquecer todo este trabajo que han venido desarrollando, como les digo, desde su primera fase, desde su primera entrega, hasta esta segunda entrega que se va a realizar. Entonces, todo el tiempo tener en cuenta como estos dos lineamientos, la base y los lineamientos curriculares propios de la educación preescolar. Yo creo que lo decía la profe Fandiño,
la profe Fandiño nos hablaba como de todas esas, de ese acercamiento a la parte cognitiva, teniendo en cuenta como todos esas representaciones artísticas, ¿cierto? Dentro de estas representaciones artísticas, pues tenemos obviamente el lenguaje artístico, que pues trasciende de la palabra. Ya que pues obviamente nos enfrentamos a la expresión artística, a la expresión plástica, a la expresión corporal, a la expresión visual, a la música, a todo ese arte, juego dramático que invita a los niños a disfrazarse, a ponerse en situación de un personaje, un cambio de roles. Son muchas las cosas que nos orientan a nosotros para que los niños se puedan poner en los zapatos de, ¿cierto? Entonces, es eso, profes. Yo los invito a seguir, a conocer estos lineamientos, estas bases, a comprender que nosotros trabajamos por medio de las dimensiones, que nosotros como docentes de preescolar no llegamos al aula a dejar los niños ahí sentaditos, sino vamos a mirar cómo potenciamos todo eso que traen los niños, ¿cierto? La exploración del medio, la curiosidad, las manifestaciones artísticas. A ellos les gusta bailar, les gusta cantar, les gusta expresarse por medio de su cuerpo, de su cara, con un dibujo, ¿sí? ¿Cuáles son esas representaciones del mundo que ellos tienen? Entonces, ¿de qué otra manera lo conocemos? Pues por medio de sus dibujos, por medio de toda su expresión artística, gráfica. Entonces es eso, es dejarlos explorar. Por eso yo decía, bueno, llevo al encuentro de nosotros estas dos partes que son esenciales para nosotros como docentes, para que ustedes también se den cuenta que desde allí ustedes pueden empezar y escribir cosas magníficas, porque son 1000 cosas las que nosotros como docentes de preescolar tenemos por aprender. Nosotros no somos seres acabados, por el contrario, somos seres en continuo proceso de construcción. El maestro que diga que está construido, pues ahí déjeme decirle que entro como a refutar eso, porque ningún maestro se termina de pulir, se termina de hacer, se termina de construir. Por el contrario, si un maestro se queda quietico, como sin estudiar, sin cualificarse unos años, cuando lleguemos a cualificarnos, por Dios, ya nos damos cuenta que nos ganó la tecnología, ya entonces entramos a ser parte de esos analfabetos digitales, o estamos encontrando que hay nuevas cosas dentro de nuestra misma práctica que dejamos atrás y bueno, si no vamos a la par de las nuevas políticas educativas en Colombia, pues nos vamos también a quedar atrás, no vamos a saber. Antes se hablaba de objetivos, ahora tenemos que mirar de qué se está hablando en el preescolar, hacia dónde vamos a construir. Entonces son cosas que nosotros siempre tenemos que irnos cualificando. Eso sí es una invitación grandísima. Ustedes en este momento están haciendo este curso que es bastante importante porque ustedes mismos se dan cuenta que es un eje de esa educación de primera infancia. Es uno de los pilares, imagínense, es uno de los pilares de la educación de primera infancia. Así que no lo podemos dejar como allá relegado, como que, ay, sí, sí, es que estoy en el curso de arte y educación. No, sí, es que esto es un pilar de la educación. No solamente tenemos que darle la cabida a la parte lógica, a la parte comunicativa, no, por el contrario,
por medio del arte puedo lograr esos otros aprendizajes, ¿cierto? Esas otras vivencias de las dimensiones que nombrábamos allí, la dimensión corporal, la dimensión comunicativa, la dimensión cognitiva, la dimensión ética y obviamente la artística. Entonces, imagínense, somos un todo, somos un todo, un bloquecito que tenemos que irle dando la importancia y que nuestras instituciones también se den cuenta que es muy importante que los maestros de preescolar, y yo diría que en general todos, deberíamos utilizar toda esta parte lúdica para que el niño logre la comprensión de sus conceptos, ¿cierto? Logre llegar a conceptualizar sus conocimientos, su aprendizaje. Los voy a invitar también, profes, a que ustedes estén pendientes del documento 21, que da como las generalidades del arte en la educación inicial. Allí lo que se logra mediante este documento que genera el Ministerio de Educación Nacional, eso fue más o menos hacia el 2000, creo que hacia el 2014, no sé, como a mitad de año, no recuerdo bien la fecha. Este documento nos presenta, como lo hablábamos anteriormente, los múltiples lenguajes artísticos que trascienden a la palabra para abordar la expresión plástica, visual, la música, la expresión corporal, el juego dramático. Se hacen allí las orientaciones pedagógicas para la educación de primera infancia. Entonces yo los invito, si yo voy a tratar de descargarlo y dejarlo en el foro. De pronto esto obviamente nos sirve para próximas actividades en nuestro curso y obviamente para nosotros ya en la vida de docentes que obviamente ya arrancamos hace un tiempito. Bueno, profes, no sé, yo les invito de verdad a ser muy juiciosos, a llevar ese trabajo a los foros, a participar de estos foros que son de verdad muy importantes porque allí pues es un momento como de darnos una pela pedagógica donde ustedes pueden llegar a conversar, a comprender lo que su compañero, lo que el mismo tutor está pensando, ¿cierto? Pero si no participamos, pues es muy difícil que estas aportaciones nos brinden algo en el proceso que estamos llevando este curso. Entonces sí es muy importante que ustedes estén al pendiente cuando se tienen los encuentros conmigo, con la tutora en este momento, las web que hace nuestro director. Entonces son como todas esas cosas, esas invitaciones que yo sí les hago. Pues esperemos ya las realimentaciones que he podido hacer en los diferentes grupos de foro, que les sirvan, que les aporten. Igual veo que, o sea, no estamos alejados de lo que es la esencia de nuestro curso, de lo que se nos pide en esta entrega de actividad 2, ¿cierto? Que se nos pide pues ese trabajo juicioso acerca de todo este trabajo artístico, ¿cierto? El deber ser de nuestro curso, que se nos pide generar ese texto argumentativo que debe reflejar toda la postura crítica de ustedes como estudiantes frente al deber ser de la educación artística en las infancias, como una acción pedagógica que opera,
que en racionalidades distintas, bajo las premisas de procesos de creatividad y un componente intelectual, ¿cierto? Lo que hablamos durante este tiempo, lo que nos hablaron las expertas en estos dos propuestas de la Universidad Pedagógica de integración del componente de integración social. Son esas cosas las que nosotros de verdad los invito a que tengamos en cuenta y podamos trabajarlo a lo largo de nuestro curso. Y sé que cuando ustedes ya se vayan a enfrentar a sus prácticas educativas, ya obviamente ustedes pues van a entrar con un poco más de fuerza porque ya conocen los lineamientos, saben para dónde vamos caminando. Entonces, de verdad, profes, pues yo les agradezco en el alma todo el trabajo que hicimos a lo largo de este encuentro. Y en verdad, pues espero encontrarme con ustedes muy juiciosamente en los encuentros venideros, que participen en las web, que estén pendientes de entrar a los foros, de retroalimentar, de participar en ellos, de pues estar pendientes cuando ya el director nos haga la invitación a la web del curso, que es bien importante porque allí nos van a dar obviamente todas las especificaciones de la nueva actividad que vamos a tener a partir del día 15 de marzo, que ya entraríamos como a observar la unidad 2, que hace referencia el arte, la educación artística, posibilidades en las infancias. Allí en esta fase 3 vamos a realizar el diseño de un proyecto, de una experiencia de aprendizaje en el plan de aula, ¿cierto? Entonces, pues vamos a tener que estar muy atentos acerca de este trabajo, porque allí ustedes deben diseñar, organizar y planificar posibles escenarios educativos para el desarrollo de un acontecimiento educativo donde el arte es la actividad dirigente, o sea, es la actividad rectora, la actividad de artes que ustedes van a presentar en el entorno del aula donde se realiza. Entonces, ya ustedes saben que ya cuando ustedes construyan, cuando ustedes diseñen, cuando ustedes organicen, cuando ustedes planifiquen, ya se hace la entrega final en el sitio en el entorno de evaluación. Allí, obviamente, a lo largo de de todas estas semanas, porque iniciamos el 15 de marzo y se cierra ya la actividad el 4 de abril. Entonces, a lo largo de este tiempo de trabajo, vamos a ir alimentando nuestro foro, así que van a estar ustedes muy pendientes de entrar, de hacer sus participaciones, de dejar allí todo el diseño de su actividad, el diseño del proyecto de la experiencia de aprendizaje, para ir puliendo, para ir mostrando como toda esa parte que vamos a tener que realimentar, porque un proyecto de una experiencia de aprendizaje no se hace en un día. Eso hay que tener calmita, hay que irla realimentando para que ya nos quede bien, que nos quede construida, que nos quede conformada. Entonces yo sí los invito a una participación activa dentro de ese foro a partir del día 15 de marzo, que ya arranca nuestra tercera actividad. ¿Listo? Entonces arrancamos la unidad 2 el día 15 de marzo. Espero pues que lleguemos a feliz término en este curso y los invito en verdad a participar de estos encuentros
porque acá pues obviamente podemos enriquecernos entre todos, escuchar sus preguntas, resolverlas. Y pues bueno, no me queda más sino que agradecer a ustedes el trabajo y esperar que nos podamos encontrar y continuar con apoyando su trabajo en los foros de cada una de las unidades. Entonces, muchísimas gracias, que tengan excelente noche. Mil y mil gracias, que estén bien.